Domingo 22 del tiempo ordinario en el ciclo A. Hoy la liturgia de la palabra nos invita a seguir a Jesús. La tierra en la cual Jesús escogió predicar su palabra estaba dominada en aquel tiempo por una autoridad extranjera. Su pueblo era aprovechado o se aprovechaban de él y era sujetado desde el punto de vista político y saqueado económicamente. La experiencia del pueblo de Israel, que fue también en otros tiempos esclavo, hizo sí que entre la gente se desarrollara la esperanza de la venida de un Mesías fuerte y valeroso, capaz de cambiar el orden de las cosas, de ponerse como jefe de una revolución violenta. Todo el ambiente hebraico estaba tejido frenéticamente por sueños mesiánicos de poder y de triunfo. Así, Jesús era visto por muchos como el hombre de la liberación política, que construyera con la fuerza su reino, derrotando a los enemigos de Israel y dominando a los pueblos. Y esa mentalidad difundida entre los hombres, para Jesús es escándalo, que descubren estas falsas esperanzas mesiánicas la tentación del diablo. Dios no usa la violencia y la fuerza para gobernar a los hombres. El diablo había tentado ya a Jesús en el desierto y ahora la tentación es de sustituir a Dios con el hombre y se expresa también en las palabras de Pedro, que se revela que se opone prácticamente y de manera tajante a la idea de un Dios que deberá sufrir hasta la muerte de cruz. Por eso escuchamos en Jesucristo la frase: apártate de mí, Satanás. En la Biblia es difícil encontrar páginas de disquisiciones sobre el mal y sus principios. Más bien, se presenta la realidad del mal y la necesidad de combatirla. La palabra hebraica Satanás significa precisamente adversario. Así, cuando Jesús es tentado por el diablo de ser un dominador de los pueblos, capaz de quitar el hambre a todos, de ejercitar en su poder como un rey terreno, Él lo combate hasta alejarlo. También cuando encuentra a los endemoniados en varias partes de los evangelios, derrota y al mismo tiempo aleja a los demonios de sus corazones. Jesús está en lucha con la tentación del mal que divide al hombre y lo aleja de Dios. En el texto que hoy escuchamos, reprocha duramente a Pedro. Podemos seguramente imaginarlo, nada más y nada menos. Aléjate de mí, Satanás, le dice Jesús. Aun cuando poco antes le había confiado la edificación de la iglesia, y ahora lo pone duramente en guardia por la tentación satánica de una falsa espera del Mesías. Aquellos dos pronunciamientos de Jesús, tú eres la roca y vete de mí, Satanás, son dramáticamente inseparables y van tenidos de manera junta o unida. Hay que tenerlos presentes, escribía Bernard Herring. Pedro, precisamente porque es la roca de la iglesia, precisamente porque deberá reforzar la fe de los hermanos, debe cambiar radicalmente de mentalidad, debe convertirse,
volverse totalmente al Mesías real, al siervo de Dios humilde, no violento y pronto a sufrir, a aquel que lleva todos nuestros pesos y nos indica y abre los caminos de la paz. Pedro y la Iglesia serán prolongación de Jesús en el mundo y por lo mismo negarse a sí mismos, es decir, renunciar a ponerse ellos mismos en el centro de la atención, a tomar la cruz, es decir, estar dispuestos a ir al encuentro de la vida difícil y también a la muerte para realizar la voluntad de Dios y servir a los hermanos. Seguir a Jesús, es decir, caminar por sus caminos, tener la manera de pensar y de comportarse que tenía Jesús. La vida de la salvación, pues, que recorre Jesús es aquella señalada por la voluntad del Padre. Él es el Mesías en la total sumisión al Padre. Jesús escoge la humildad del siervo, el dominio del humilde. Por este motivo, se ha hecho enemiga a la autoridad del pueblo y es despreciado precisamente como lo fue el profeta Jeremías. Primera lectura. El Mesías será condenado a la muerte de cruz, junto a 2 ladrones. El cristiano debe liberarse de la tentación de construirse un Dios diverso, potente, fuerte, al estilo humano. Y en ese sentido, hermanos, nosotros, la Iglesia, estamos en el seguimiento de Jesús. Por eso, el discurso de Jesús a los discípulos pone la cruz como el centro de la vida cristiana. Es en confrontación con la cruz que se mide la pertenencia al Señor, que muestra hasta qué punto Dios reina en nuestra vida. Pedro representa la tentación de una fe sencilla, simple, superficial. La pertenencia religiosa que no pone en juego hasta el fondo al cristiano. Jesús ha venido para servir, y entonces la cruz y la muerte no se pueden separar de su existencia, como no se deben separar de nuestra existencia cristiana. Para los cristianos de hoy, para ti y para mí, tomar la propia cruz y seguir a Jesús significa descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. La cruz es símbolo del abandono de sí mismos, más que del peso de las penas y de las fatigas cotidianas. A cada uno de nosotros, Dios nos confía la propia cruz. Nadie puede sustituir a los demás para aceptarla. En la narración del martirio de Santa Felicitas encontramos palabras que explican de dónde puede venir la capacidad de soportar la pasión. Cuanto sufriré, Él sufrirá conmigo. Y estas son palabras capaces de explicar el sentido del martirio con el cual aún hoy muchos cristianos en el mundo van al encuentro como siervos humildes de la voluntad del Padre. Por eso, yo los invito el día de hoy a que juntos oremos e imploremos para que verdaderamente sepamos seguir a ese Jesús real, no al que en ocasiones nos hacemos a nuestras conveniencias. Por eso, Señor, renóvanos con tu espíritu de verdad, para que no dejemos desviarnos o que no nos desviemos por las seducciones del mundo, sino como verdaderos discípulos convocados por tu palabra. Que sepamos interpretar eso que es bueno y agradable a ti, para cargar cada día la cruz sobre las huellas de Cristo, nuestra esperanza. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.